resaltemos esto del tema del día. La iglesia capaz de ayudar es posible si asumes tu responsabilidad. Y es que hay una iglesia que puede impactar tu vida si tú asumes la responsabilidad de ser iglesia, de crecer como iglesia y de escuchar de Dios. ¿Cuántas personas han sido transformadas por una iglesia así? Me acuerdo de una historia, esta historia es la historia de Charles Colson. Él es un asesor del gobierno de los Estados Unidos, de Dixon. En este gobierno, este asesor es conocido por ser el hombre fuerte, una persona sin escrúpulos, una persona despiadada. Este es el asesor de Dixon, el presidente de los Estados Unidos, y fue condenado a 7 años por estar involucrado en asuntos de corrupción. Sin embargo, justo antes de ir a la cárcel, una persona se acerca y le comparte un libro de un famoso cristiano, C.S. Lewis, y él conoce a Cristo. Estando en la cárcel, una iglesia lo apoya y él empieza a conocer a Jesús y se da cuenta que esa vida de oscuridad, de ser una persona mala, podía ser transformada si llegara a conocer a Jesús de manera profunda. En la cárcel fue transformado por Dios y cuando sale de este lugar, sale a predicar la palabra. Cambia su vida totalmente, se convierte en un pastor y hace una fundación para ayudar a personas que están en la cárcel y que necesitan conocer a Jesús. De la oscuridad a la luz, por una iglesia que lo apoyó, por una iglesia que influyó en su vida. ¿Qué tanto puede influir una iglesia en la transformación de las personas? Y fíjese en el tema, en el título que tenemos, porque si hay una queja común entre creyentes es el lugar al que voy no me ayuda. O si hay una queja entre aquellos que no han regresado a un lugar como este, porque dicen, no, yo prefiero tener esta relación con Dios a mi manera, pero ¿por qué? ¿Por qué no te conectas? No, porque es que finalmente el lugar donde estaba nunca fue de ayuda para mí. Eso es como una queja que hay. Incluso los que no son creyentes, o sea, las personas que no siguen a Cristo, que no son cristianas, ¿qué dicen? Ellos dicen, pero ¿para qué si las iglesias no sirven, no ayudan? Y tenemos esta pregunta, o más bien esta afirmación: ¿cuál es la iglesia que es capaz de ayudar? Según lo que vamos a mirar hoy en lo que Pablo nos dice en esta carta, hay una iglesia que sí tiene la capacidad de ayudar, pero para ayudar no tiene que negociar sus principios, porque muchos han asumido que para ser de ayuda a otras personas tenemos que empezar a negociar como ciertos principios bíblicos, como si queremos ayudar al que tiene ciertos problemas en su identidad sexual, entonces nosotros tenemos que omitir ciertos textos que la Biblia dice, o si queremos ayudar a tal persona tenemos que empezar a pasar por alto esto otro que la Biblia dice. Y es como si tuviéramos que poner como unos parches en la vida cristiana para poder ayudar a la gente. Sin embargo, no hay nada más poderoso que encontrar lo que la Biblia dice, lo que Dios dice, y darnos cuenta que sí podemos ser de ayuda. Pero la iglesia que es capaz de ayudar, la que tiene la capacidad de ayudar, solo es posible ¿cuándo? Cuando asumimos que la responsabilidad que eso conlleva. Entonces, mire el texto del día, ya lo leímos, pero vamos a centrarnos en lo que está en amarillo porque es lo que quiero mostrarles, lo que yo quiero mostrarles. El versículo 6 dice, pero ahora Timoteo acaba de regresar y nos trajo buenas noticias acerca de la fe y el amor de ustedes. Nos contó, dice, que siempre recuerdan nuestra visita con alegría y que desean vernos tanto como nosotros deseamos verlos a ustedes. ¿Y qué tan chévere es leer esto? Una buena noticia. ¿A cuántos les da ansiedad contestar el celular porque no quieren recibir malas noticias? No sé si les pasa a algunos, a mí me pasa. Yo ya tuve un punto en donde tenía que, ay Dios, no quiero contestar porque ya va a ser otra mala noticia. ¿Ahora qué va a ser? Sí, hay incluso este fenómeno de la generación, donde como que evalúan las generaciones. Dicen que la generación de ahora tiene ansiedad de contestar el teléfono, o sea que usted no debería timbrarle porque eso es como de mala educación. Escríbale un mensaje. ¿Para qué le timbra? O sea, ¿por qué tiene que hablar? Dígamelo, escríbamelo. Pero diferente sería si yo sé que lo que voy a escuchar es una buena noticia, porque eso me llenaría de entusiasmo y alegría. Tan chévere que es recibir buenas noticias. Bueno, mire, ubíquese en el sentimiento del que está escribiendo. El que está escribiendo, que es Pablo, estaba muy preocupado porque él había tenido que irse de la comunidad de esta iglesia en Tesalónica. Él había tenido que irse muy rápido. No pudo pasar mucho tiempo con ellos.
Entonces él estaba preocupado, no lo digo yo, lo dice él en los versículos anteriores, que fue lo que leímos el capítulo anterior y el episodio anterior. Y él estaba preocupado porque pensaba que las dificultades y el tentador podían hacer que ellos abandonaran su fe. ¿Usted se ha sentido preocupado por alguien? Si es papá, usted sabe lo que es estar preocupado, ¿cierto? Mire, tiene cara de papá porque tiene cara de preocupado. Y entonces las arrugas de que no le den una mala noticia o de que la persona que usted tanto ama no haga algo o que esté haciendo lo que debe hacer. Si alguna vez ha tenido la oportunidad de salir de viaje, así hablan los papás, pero recuerde dormir bien, pero no trasnoche tanto, pero sí, entonces a uno le dan esos consejos. ¿Quién? ¿Qué persona es el que se interesa porque uno esté bien cuando está lejos? ¿Quién? Que está preocupado. El que lo ama a uno y se preocupa por uno, o sea, piensa en que lo que le esté sucediendo a uno sea algo bueno y no malo. Este es el sentimiento de Pablo. Él estaba preocupado porque sabía que la fe cristiana no es tan sencillo como algunos esperarían, porque sabe que cuando usted decide seguir a Jesús, cuando usted decide creer en lo que la Biblia dice, las circunstancias van a poner a prueba esa fe que usted empieza a tener, porque las personas que están a su alrededor, lo vimos en otro episodio, se van a poner a veces hasta en oposición a usted, su papá, su mamá, sus hermanos, con quien usted hace negocios. Si usted quiere hacer las cosas diferente, como la Biblia lo dice, se van a empezar a oponer a usted. Entonces a Pablo le preocupaba que todo ese desgaste hubiera hecho algo en ellos, pero no fue así. Esta es una carta de buenas noticias, no, las otras cartas no siempre son así. Y él dice que la buena noticia es que ellos, ¿qué? Tenía buena noticia acerca de la fe y ¿de qué? Del amor. Y del amor de ellos. Bueno, ya tenemos este sentimiento ahí. Ahora mire esto. Esta es la idea central de este texto. Soy responsable de una iglesia firme. Soy responsable de una iglesia que sea capaz de ayudar. Pero ¿cómo es que yo puedo ser responsable de una iglesia saludable, de una iglesia que sea capaz de ayudar? Bueno, imagínese esta escena. Iglesia A, iglesia B. Usted va a visitar por primera vez esta comunidad. No esta, una hipotética que vamos a tener en mente. Y a este primer lugar, cosa que hoy felicito a todos los que tuvieron la valentía de venir por primera vez, porque muchos se autoinvitan siempre para venir aquí a nuestras reuniones. Les toca autoinvitarse, llegan solitos, son valientes. Pero imagínense que usted va por primera vez a un lugar y cuando llega nadie lo saluda, nadie lo mira, ¿cierto? Nadie le indica nada, todo el mundo está tomando café, pero nadie le ofrece a usted, ¿cierto? La gente está hablando y riéndose, pero nadie se ríe con usted, parece que estuvieran riendo de usted. Entonces usted está ahí como, ¿sí? Y usted entra a este lugar, empieza como a decir, bueno, yo quiero ir a esa iglesia a ver qué pasa. Pero nada de lo que pasa es agradable para usted, porque la gente, usted la ve disgustada, cada uno está como en lo suyo. ¿Qué sentimiento le genera ese tipo de comunidad? ¿Desearía usted regresar a un lugar así? A un lugar donde de pronto usted dice, no, es que yo me siento mal y nadie le dice nada. Bueno, no, pues ore. Y nadie procura sentarse con usted, nadie procura como tener un espacio. No, es que estoy pasando por una necesidad muy difícil, pero nadie se manifiesta como, ay, yo le ayudo. No, como que, ay, sí, todo el mundo se va. Qué diferente sería llegar a una comunidad B, en donde desde el inicio, cuando usted llega, hay una sonrisa esperándolo, hay un saludo, hay un abrazo, hay un café, hay un pancito, y luego en medio de todo lo que sucede, no solo en la reunión, sino en la dinámica de esta comunidad, se ofrecen a acompañarlo y le dicen, venga, si usted necesita algo, escríbanos y oramos, y si de pronto necesita algo más y podemos ayudarlo, lo ayudamos. ¿A cuál de esas dos comunidades usted debería o quisiera ir? ¿En cuál de esas dos quisiera estar? En donde a usted lo reciben. Pero ¿qué hace posible que una comunidad sea de una manera o la otra? Las personas, no es Dios, no es el Espíritu Santo que aquí no está y aquí sí. Cada uno de nosotros vamos a ser responsables de cómo se ve nuestra comunidad, de cómo se siente nuestra iglesia. Yo sé que usted ha creído y le han vendido la idea de que la fe es privada y de que usted puede tener una relación con Dios a su manera, pero no hay forma de vivir la vida cristiana si no es conectándose en medio de una comunidad, y la forma en como usted viva su fe se va a manifestar en el tipo de iglesia a la que usted asiste. Mire, esta es como la pequeña frase que usted podría tener en mente. Tu iglesia es el resultado de cómo eliges vivir
tu fe. Yo sé que hay algunos suspiraron y dijeron, ay, menos mal porque yo no tengo iglesia. Yo voy a ir de visita. Esta semana pasó algo bonito. Estábamos hablando con alguien acerca de la iglesia y dijo, y en nuestra iglesia, y era la primera vez que decía esa palabra, en nuestra iglesia, porque hay diferentes momentos de la vida. Esa iglesia que queda allá, o la iglesia a la que yo voy, o mi iglesia. Es que en mi iglesia, o sea, en mi comunidad, uy, qué momento tan bonito. Es como una vez caminando con Juli, todavía estábamos en negociaciones y yo no sé por qué se me salió la palabra, en lugar de decirle amiga, le dije novia. Y ella me volteó, mira, ¿sí supiste lo que acabas de decir? Y yo, ¿qué? No, pues, ¿qué? ¿Novia mía? ¿Novia? ¿Me dijiste novia? Y yo, ¿en serio? No, pues todavía no, o sea, y me puse así. Yo sé que es un paso que uno tiene que dar, ese paso de sentirse tan comprometido y seguro de decir mi comunidad, mi iglesia. Pero la iglesia siempre va a ser el resultado de nosotros, de nuestra actitud frente a Jesús y frente a la fe. Tu fe construye la iglesia. Mira lo que dice este texto que está en 1 de Tesalonicenses. Esta es la iglesia que Pablo felicita y de la que recibió buenas noticias. ¿Por qué él dice que tiene buenas noticias de su fe y de su amor? ¿Por qué? Porque ellos, escuche esto, se tomaron en serio lo que creyeron. Ellos no fueron solo a una reunión de domingo y saltaron hasta el siguiente domingo y se les olvidó todo lo que habían oído. No, ellos escucharon el domingo y durante esa semana estuvieron como considerando, ¿será que esto que nos dijo Pablo es cierto o no es cierto? Y tenían que considerarlo porque si ellos aceptaban se les venía encima un problemonón. Es fácil cuando usted no tiene pues ningún costo como que pagar, ¿no? Como que yo voy el domingo y no pasa nada. Pero ¿qué pasaría si usted por venir el domingo a la iglesia lo despidieran del trabajo? ¿Iría a la iglesia? ¿Qué pasaría si por ir a la iglesia le pusieran una multa económica? Cosa que no nos pasa aquí, pero pasa en otros lugares y pasaba en ese tiempo. El costo es diferente. Entonces, decir que sí, había que pensarlo. Y ellos lo pensaron y aceptaron el precio, dijeron, vale la pena el costo que podemos pagar si esto que nos está diciendo es verdad. Y por eso esta es la fama que ellos tienen. Ustedes se convirtieron en un ejemplo para todos los creyentes, ¿de dónde? De Macedonia y de Acaya, o sea, de Piedecuesta, de Girón, de San Gil. Ustedes no solo eran un ejemplo aquí en Cabecera, sino en otros lugares. Dice, y han ayudado a extender el mensaje del Señor, no solo allí, sino en todas partes. Ellos se convirtieron en unos creyentes tan entusiasmados que comunicaban su fe. ¿Cómo comunica usted su fe? Dice, tanto se ha dado a conocer su fe que nosotros ya no necesitamos decir nada más. En todas partes la gente habla de la manera tan buena en que nos aceptaron cuando estuvimos allá con ustedes y cómo dejaron, escuche esto, cómo dejaron de adorar ídolos y decidieron servir, ¿qué? Al Dios vivo. Qué chévere esto, al Dios viviente. Ellos se tomaron en serio la fe. ¿Y cómo sabe que se lo tomaron en serio? Porque se lo pusieron como una prioridad. Y como una prioridad su vida empezó a ser transformada. Esa era la fama que ellos tenían. Eso a mí me emociona, es una fama que yo quisiera tener. Que dijeran que no soy, o sea, es que Ricardo es cristiano el domingo, pero ¿y el resto de la semana conocen que soy cristiano? Es que yo sé que Ricardo es cristiano porque él va el domingo a la iglesia. ¿Cómo nos conocen hoy? ¿Cómo nos conocen? ¿Cómo conocen nuestra fe? ¿Por qué le digo esto? Porque dependiendo de cómo conozcan nuestra fe, dependiendo de lo que esté pasando en nuestro interior, se va a reflejar en nuestra comunidad. Lo que usted está viviendo ahí en su interior, esas batallas y luchas que usted tiene, se reflejan en el tipo de iglesia que somos. Ay, yo a esa iglesia no voy, allá ni lo saludan a uno, allá no se preocupan, allá nadie ora por uno. ¿Será que ese es el tipo? No estoy diciendo que esta sea ese lugar, pero ¿será ese el tipo de lugar al que usted quisiera ir? Yo creo que no. Mire lo que dice Hebreos 12:2, hablando de cómo podemos empezar a trabajar en nuestra fe y en nuestro amor para reflejarlo en una iglesia saludable, porque la iglesia es el reflejo de lo que ocurre en medio de nosotros, de los corazones que hoy estamos acá. Hebreos 12 dice, por lo tanto,
Ya que estamos rodeados por una multitud de testigos de la vida de fe, se da cuenta que la vida de fe no se corre sola, siempre hay una multitud de testigos a nuestro alrededor. Dice, quitemos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Si queremos ser una iglesia capaz de ayudar, necesitamos empezar a ser cristianos saludables. Necesitamos empezar a tomar decisiones que se reflejen en nuestra fe y luego se reflejen en nuestra comunidad. Que recuerden a esta comunidad, no porque seamos los únicos o sea exclusiva, como SMCC, ay sí, somos los únicos. No, es porque yo estoy acá y como estoy acá, pues voy a hablar de lo que ocurre acá. Y estando acá yo quiero que sea una comunidad saludable, pero eso no lo hace posible una persona. Ay, tan buena gente el que habla, pero ¿y los demás? Porque es usted el que conoce a su vecino, a su amigo, es usted el que conoce al que está a su lado. No, yo no tengo la oportunidad todo el tiempo, en cambio usted sí. Entonces entre todos lo hacemos. Pero ¿qué es lo que pasa con Hebreos? Dice que quitemos, él dice, trabajen en su fe, quiten lo que les estorba para correr. Entonces usted empieza a tomar decisiones tanto en su fe como en su amor, quitando de su fe y de su amor lo que le estorba. Usted, si quiere analizar un poco más qué era lo que esta iglesia hacía, mire todos los episodios anteriores, porque yo me puse a verlos y ahí está todo lo que ellos hicieron. Tenían una fe pública, veían la palabra como el centro de todo, un montón de características, elegían un liderazgo saludable. Ellos no aceptaban líderes que no tuvieran las características que la Biblia decía, o sea, ellos no se dejaban influenciar por cualquiera. Chévere, todo eso es chévere, pero quiero que recuerde dos cosas. Si no va a recordar nada más, recuerde estas dos cosas. Trabaje en su fe. ¿Qué significa esto? Trabaje, sea intencional, procure la centralidad de Cristo en su fe. Jesús debe ser el protagonista de su fe. ¿Cómo funciona esto? Pues usted tiene que empezar a dirigir todo lo que usted piensa acerca de Dios a través de Jesús. O sea, yo quiero tener una relación con Dios, vaya a Jesús. Yo quiero conocer más de Dios, vaya a Jesús. Yo me siento desanimado y tengo dudas acerca de si Dios me ama o no me ama, vaya a Jesús. Mire, una característica importante de una iglesia centrada en Jesús es lo que canta. Usted va a poder evaluar su fe a través de lo que canta y cómo ora. Escuche sus oraciones. ¿Se ha escuchado usted orando? Escuche sus oraciones. A veces uno ora, Señor, yo te pido por favor que me recibas. ¿Por qué Él no habría de querer recibirlo si Él es el que lo está invitando? Señor, yo te pido que no me rechaces. ¿Por qué lo habría de rechazar si Él es el que lo está buscando? Entonces uno, oyendo la oración, se da cuenta que no está acorde con una fe cristocéntrica. Entonces usted empieza a mirar sus oraciones. ¿Qué canta? ¿Qué es lo que canta? Lo que usted canta está enfocado en usted o en Dios, en cómo usted se siente o en lo que Dios hace. Hay que centralizar la fe. Y lo otro es el amor. El amor no puede quedarse en buenas intenciones. Evalúe su amor. Haga un presupuesto para amar. ¿Cómo se hace un presupuesto para amar? ¿Qué presupuesta uno cuando tiene que amar? Tiempo, atención, te escucho, háblame, te escucho. Porque para amar necesito prestar atención, necesito ese tiempo. Necesito sacar en mi agenda tiempo en medio de todas las urgencias, recursos. Necesito tener un presupuesto económico para ayudar. Porque si siempre dices, no, es que a mí no me alcanza. No te va a alcanzar porque no tienes un presupuesto. Nunca vas a poder ayudar a nadie. Nunca vas a poder contribuir a una causa. ¿Por qué? Porque siempre estás alcanzado, porque tu presupuesto no ha incluido el amor como un motivo para presupuestarte. Entonces tenemos tiempo, tenemos atención, tenemos ayuda. Eso que usted tiene hoy, ¿cómo puede ayudar a otro? Entonces ellos se convirtieron en una iglesia capaz de ayudar porque en su fe y en su amor fueron intencionales en trabajar. Se tomaron en serio su fe y su amor. No espere que el domingo termine para iniciar otro domingo y decir, ¿en qué voy con Dios? No es como, ¿y en qué me quedé? Y entonces aquí nosotros le hacemos el recorderis para saber en qué se quedó. No, usted tiene que llevar un diario, unas notas, tienen que saber en qué voy.
me voy a tomar en serio esto, voy a ir hasta el final. Eso hace posible una iglesia capaz de ayudar, no el número. Muchos dicen, ay, pero es que como somos tan poquitos, ¿qué impacto vamos a tener? Usted no se imagina lo que un grupo comprometido, aunque sean poquitos, podría ser. Entonces no es el tamaño, no es las habilidades. Ay, es que aquí no hay muchos influencers, aquí mire, aquí somos muy sencillos, o aquí no tenemos lo que tienen allá. Mira, lo que tú tienes fue lo que Dios te dio, y lo que tenemos entre todos es lo que Dios va a usar. Por eso no nos comparamos, pero tenemos que estar dispuestos desde nuestra fe a hacerlo en equipo. Eso hace una iglesia capaz de ayudar. Pero lo segundo es por qué la iglesia viene a ser la respuesta de Dios para este mundo. Una iglesia poderosa. Tesalonicenses fue una iglesia poderosa. Me llama grandemente la atención saber que la iglesia puede ser de un impacto para el mundo. Hemos visto cómo la iglesia ha impactado el mundo en todas las áreas, en las áreas de la ciencia, en las áreas del conocimiento. Las grandes universidades en el mundo fueron fundadas por iglesias que se mantuvieron firmes en su fe, que querían compartir a Cristo. La iglesia ha ayudado, es la que ha abierto orfanatos, la que ha ayudado al mundo, la que le permite al mundo ver la luz en un lugar donde solo se ven cosas negativas. No es un secreto para nadie observar la sociedad y ver cómo la sociedad cada vez más está dañada y se corrompe, pero la iglesia es la respuesta. Una iglesia poderosa, una iglesia firme en la fe, es una iglesia que puede ser de influencia para el mundo. En los textos que estamos estudiando, podemos ver en amarillo desde el versículo 7 lo que Pablo está hablándole a esta iglesia. Así que, amados hermanos, en medio de nuestras dificultades y sufrimientos, dos cosas que Pablo da a entender acá. En medio de nuestras dificultades y sufrimientos, hemos sido muy animados porque han permanecido firmes en la fe. La fe de la iglesia hace que las personas puedan animarse en esos momentos. ¿Qué clase de sufrimientos tenía Pablo? ¿O qué era lo que Pablo estaba sufriendo? Bueno, Pablo sufría persecución por querer amar. A él en ese punto ya lo habían apedreado, ya lo habían golpeado, a él lo habían metido en la cárcel. Él, cuando quería hablar del amor de Cristo, lo perseguían, lo metían en la cárcel. Él le tocaba correr porque tenía una oposición grande, porque él hablaba acerca del amor de Dios que transformaba. O sea, él estaba llevando luz y las tinieblas estaban empeñadas en ir en contra de él. Estaba sufriendo, habían dificultades, pero muy a pesar de esas dificultades, una iglesia como Tesalonicenses que se mantuvo firme en la fe fue de ánimo para Pablo. Mire lo que dice más adelante en el versículo 8. Nos reaviva saber que están firmes en el Señor. Esta palabra reaviva habla acerca de la fuerza. Pablo tomaba nuevas fuerzas en su vida por causa de una iglesia que se mantenía firme en la fe. ¿Cuánto le agradecemos a Dios por ustedes? Gracias a ustedes tenemos gran alegría cuando entramos en la presencia del Señor. No solamente era eso, sino era alegría. Hay cosas como la alegría en medio del sufrimiento, en medio de las dificultades, que no vamos a poder encontrar, que el mundo no puede encontrar en ningún lado. Por eso este punto 2 dice lo siguiente: una iglesia firme es la respuesta de Dios para el mundo. Y es que el mundo está clamando por algo que le dé un poco de luz. Y la iglesia poderosa, la iglesia que se mantiene firme, nosotros, si nos mantenemos firmes, seremos la respuesta de Dios para el mundo. Me acordaba de esta historia que es famosa por un autor de una canción que se llama John Newton. Esto fue en 1700, donde este capitán de un barco de pequeño fue influenciado por su familia por conocer de Dios, se aparta de Dios y, siendo capitán de un barco, se convierte en traficante de esclavos. Entonces, las características de él en ese momento son características que traen tinieblas al mundo, porque siendo traficante de esclavos, lo que lo caracterizaba a él era la rudeza, la violencia y la inmoralidad sexual. Estas características de oscuridad son características que hacen que el mundo clame por una respuesta de dónde encontrar la luz. En medio de una tormenta, él reflexiona acerca de las palabras de Jesús, y cuando llega a tierra va a una iglesia, y en esa iglesia empieza un discipulado, empieza a conocer acerca de Jesús,
su vida se transforma poco a poco. Cosas malas empiezan a quedar atrás y él se convierte en una persona totalmente diferente. Nosotros lo conocemos porque es el autor de la canción de Sublime Gracia. Esta canción que ha sido un himno, no solamente eso, él es escritor y escribe muchas canciones, pero habla acerca de cómo él antes era ciego, pero ahora a través de Jesús podría ver. Cómo él estaba muerto, pero ahora puede tener vida. Cómo estaba perdido, pero Dios lo encontró. El mundo necesita ser encontrado por Jesús. ¿Y dónde encuentra la respuesta? La respuesta está en la iglesia. En una iglesia que se mantiene firme en la fe, es una iglesia que anima, es una iglesia que renueva las fuerzas de las personas, es una iglesia que da felicidad, aún en los momentos más difíciles de dolor. Y es que tal vez nosotros pensamos que nuestras fuerzas son infinitas, de manera equivocada. Nuestras fuerzas son limitadas. Es importante entender, él identifica de este punto y es el siguiente: solo en la iglesia se encuentra lo que este mundo necesita y nosotros podemos ser esa luz en un mundo lleno de oscuridad. Si nos comprometemos con mantenernos firmes en la fe, seremos la respuesta que Dios le quiere dar al mundo. Esto es interesante porque yo pienso en mi familia, pienso en mis amigos que aún no conocen a Cristo, pero sé que nosotros como iglesia, nosotros somos esa respuesta. Hay un versículo en Mateo 5 en el que Jesús dice las siguientes palabras: nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Ser una iglesia firme en la fe es una iglesia que no se esconde debajo de una canasta. No se puede, porque el mantenerse firme en la fe hace que todos escuchen de las buenas acciones que nosotros hacemos. Dios quiere que nosotros mantengamos firmes en la fe, pero que tengamos un compromiso con ser esa iglesia que quiere mantenerse firme. Y es que hay un desafío que es cultural, porque no es casualidad que viviendo en una de las generaciones en donde más se habla de la individualidad del ser, de la persona como su mayor tesoro, no es casualidad que los creyentes o los cristianos adopten ese mismo pensamiento, porque ya no se habla de la iglesia como una comunidad necesaria que Dios quería para este mundo. Hoy es más fácil oír el discurso de cómo cada uno de nosotros puede ser una solución en algún lugar, pero por separado. Como que yo tengo una relación con Dios a mi manera, como que lo importante es que yo viva mi fe. Y entonces no notamos que lo que se ve en la cultura se ha permeado también en el pensamiento de cada uno de nosotros que vivimos en esta cultura, porque no nos aislamos, pero que empezamos como a tomarlo como si también pudiéramos vivir la fe cristiana de esa manera. No nos confundamos. Hay dos cosas que generaron las buenas noticias: que ellos habían puesto su fe en Cristo. La fe está en Jesús, no en la iglesia. El que salva es Jesús, no la iglesia. El que tiene el poder es Jesús, no la iglesia. Pero la iglesia es la que comparte y habla de Jesús, porque ¿quién más va a hablar de Jesús sino el que lo conoce? O sea, no va a ser Walter Mercado el que habla de Jesús. Es más, él es el que está hablando de Jesús, y por eso es que la gente piensa cómo es Jesús de raro. Y entramos a mirar esa cantidad de gente hablando de Jesús que no han tenido nunca una experiencia con el Jesús de la Biblia, y hablan con más seguridad de Dios y de Jesús que lo que un creyente como usted y como yo, o alguno de ustedes que haya vivido ya un encuentro real con Jesús, lo hace. Quiero decirle una historia pequeña. Hace unos cuantos años, junto a mi esposa, nos encontrábamos tristes, sin fuerzas y desanimados. Estábamos pasando un momento de transición en nuestra vida que no imaginábamos que íbamos a pasar. Habíamos apostado todo a algo y habíamos perdido. Y estábamos preguntándonos qué iba a pasar con nosotros, cuál iba a ser el siguiente paso. Nos sentíamos abandonados, solos, defraudados. Ese era nuestro momento, ese era nuestro corazón, y hablábamos con Dios porque no queríamos estar bravos con Dios. Entonces Dios organiza algo que no era posible ni para ella ni para mí. Él organiza algo y arma un plan, Dios, tan bonito que hoy viéndolo hacia atrás lo podemos entender, y decide llevarme fuera del país.
Y entonces me voy un año de Colombia y él me pone, y digo que me pone porque él es el que organiza, realmente esto no era un plan que nosotros teníamos, me pone en medio de una comunidad que me ayuda a sanar. Y en medio de esa comunidad, lejos de mi casa, y yo pensaba, pero ¿cómo? Me siento solo, triste y débil, y ahora me voy a ir del país, de mi casa, de mi hogar, no voy a estar con Juli, voy a salir de mi zona de confort. Peor todavía, voy a llegar a un sitio donde soy extraño, en donde no entienden ni siquiera cómo hablo, porque aunque uno habla español, uno está en otro sitio, en otro país, y hablan distinto a uno. El primer mes nadie me entendía lo que yo decía, no me entendían los chistes, me miraban así como serio, y yo ya estaba aburridísimo. Pero es en ese lugar donde en medio de una comunidad empiezo a conocer creyentes comprometidos con la fe, con Cristo y con amar, con las buenas acciones. Y ellos empiezan a acogerme en sus familias, me empiezan a invitar a su hogar, pero eran parte de una comunidad. Y vuelvo de ese viaje, porque voy muy rápido, vuelvo de ese viaje y llego con esta idea de ¿y ahora qué va a pasar? Vengo, ya mi corazón ya tiene fuerza, pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer con mi esposa aquí en Bucaramanga? ¿Con qué iglesia o en dónde vamos a estar? ¿Y saben qué encuentro? Encuentro SMCC, que es la comunidad donde usted está hoy, y esta comunidad me acogió. Un grupo de personas que estimo, que amo, de señoras que nos abrazaron, nos dieron cariño, que sostenían la comunidad con todo ese cariño, ese ánimo. Ese grupo de personas que todavía está acá fue el que me recibió. Yo necesitaba un lugar para pensar, yo ni siquiera quería quedarme en ese lugar porque yo no sabía, yo venía de otra cosa, venía de un movimiento de mucha fuerza y llegué y aquí era todo muy tranquilo, pero aquí recibí calma, aquí recibí alimento, aquí recibí cuidados, todo lo que necesitaba lo recibí y entonces poco a poco fui tomando decisiones y me quedé y empecé a servir. Y ahí no llega al final de la historia, luego pensando que ya todo había terminado, de nuevo Dios organiza que salga del país y empiezo a visitar a SMCC, pero fuera del país, en Utah, que es donde está, y me encuentro de nuevo con familias que me acogen. Yo entendí lo que era la hospitalidad cuando me fui a mi casa y me acogían como si yo fuera parte de la casa. Y me daban un espacio y me daban los recursos y no es que me sostuvieran, que me estaban pagando, es que me cuidaban como alguien de la casa. Y en medio de creyentes unidos a la iglesia, mi corazón sanó, mi corazón se hizo fuerte, mi corazón de lo triste que estaba volvió a tener ánimo. ¿Por qué puedo yo sentir este ánimo por la iglesia si he vivido todas esas experiencias? Porque una y otra vez comprobé lo que una iglesia unida en la fe es capaz de hacer para ayudar a otros. Y por eso yo estoy aquí hoy trabajando para que las personas que vienen desalentadas, desanimadas, tristes porque ya no le quieren apostar a la iglesia, ni a Jesús, ni a la Biblia, puedan encontrar un lugar seguro en donde pensar, en donde les permitan tomar decisiones por ellos mismos, donde los quieran. Eso es lo que estamos construyendo en SMCC, una comunidad que sea así, centrada en Cristo, que ame a la gente. Pero si cada uno piensa en sí mismo, esa es la comunidad que vamos a reflejar. Mi herida, mi tristeza y yo aquí solito. Pero cuando te empiezas a abrir y te das cuenta que hay más para ti y que hay personas que no están pensando solo en sí mismas, sino que piensan en otros, eso es la iglesia. Quiero que entiendas que una iglesia firme en la fe siempre va a ser la respuesta de Dios en la vida de otros. Si tú haces parte de una iglesia firme en la fe, quiere decir que tú tienes el ánimo para ayudar al que está desanimado. Pero tú también, recuerda, eres quien construye esa iglesia. Tú eres la respuesta. Nosotros no estamos comprometidos en traer gente a reuniones. Nosotros queremos es acompañar personas a Jesús. Eso es lo que queremos hacer. Nuestra meta no es llenar reuniones, es acompañar personas a Jesús. Por eso la mitad de mi tiempo, incluso a veces entre semana, es con personas que no vienen a la comunidad. Porque nuestro mayor interés es acompañarlas a Jesús. Y tú y yo podemos ser parte de esa respuesta, pero siendo iglesia, porque la iglesia es el modelo que Él nos deja. Tú eres la respuesta. Esta comunidad puede ser la respuesta para otros. ¿Por qué? Porque Jesús está en el centro. No somos nosotros, es Jesús en el centro. Esa es la fe firme de la cual hablamos. ¿Te has imaginado tú siendo la respuesta que alguien necesita para ese día triste? Tú puedes serlo. Hay gente desanimada a tu alrededor, ellos necesitan escucharte. Hay gente triste y débil, ellos necesitan escucharte. Pero no solo necesitan
que tú les eches ánimo, como todo va a estar bien y ánimo, échale ganas. Necesitan que tú los acompañes a Jesús y los integres, los conectes con la idea de la iglesia. Puede ser esta, puede ser otra. Ve al lugar donde te sientas cómodo, pero que sea así, una fe cristocéntrica y un amor realmente útil. Eso es la ayuda que tú y yo podemos ofrecer. Te invito a que hoy consideres ser parte de la solución, que tú puedas ser la buena noticia para alguien. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas ayuda? Acércate y nos ayudamos. Porque cuando recibas ayuda, estoy seguro que vas a poder ayudar a otros. De eso se trata. Y te invito a que oremos hoy pensando en esta oportunidad que tenemos de ser una iglesia que ayude. SMCC, conocida no solo en Bucaramanga, sino en Piedecuesta, en Girón, en Colombia y en el mundo. ¿Por qué? Porque es que allá hay creyentes que no están pensando solo en ellos, sino que piensan en los demás, oran por los demás, ayudan a los demás. Te invito a que ores conmigo y que tengas este momento de reflexión, de honestidad contigo y con Dios y diga: Señor, yo necesito ayuda, voy a buscarla, pero también quiero ayudar a otros. Quiero ayudar, quiero aportar a ser ese tipo de iglesia que ayuda. Padre, hoy te agradezco porque esto no sería posible si tú no nos hubieras llamado, si tú no nos buscaras, si tu palabra no nos limpiara, porque todo el corazón de lo que sucede eres tú. Tú eres la respuesta que quien está triste hoy necesita. Tú eres, Jesús, la respuesta para el desanimado. Tú eres la respuesta para el débil. Tú eres la respuesta para el que aún no conoce que tú lo estás llamando a ser un hijo. Tú, Jesús, eres la respuesta para el perdón de los pecados. Gracias, Jesús, porque no podríamos pagar nunca nada de lo que tú nos das, pero sí podemos responder en agradecimiento. Yo estoy tan agradecido, Jesús, porque lo que tú hiciste en mi vida, el llamado, la salvación que me diste, el futuro que me has dado, la eternidad que me aseguras. Señor, yo quiero tomarme en serio la fe, quiero tomarme en serio tu nombre y quiero contribuir a esa iglesia segura, en donde se predique, se enseñe, se ame, donde nos formemos para servir. Y que el corazón de los que estamos acá, Señor, hoy pueda recibir y abrazar también ese llamado, Señor. Si tenemos que reconciliarnos con la idea de una comunidad, hoy es el momento de reconciliarnos. Si tenemos que reconciliarnos con la idea de los errores que otros cometieron, entonces vamos a perdonar para poder recibir la ayuda y ayudar a otros. Gracias Jesús por darnos el privilegio y el regalo de ser parte de la solución. Gracias, Jesús. Amén.